Hola a todos, yo soy Lucian. El día de hoy les traigo mi opinión sobre el último libro que leí, el cual es una obra bastante importante si te gusta la fantasía y pues la construcción del mundo, y al mismo tiempo creo que también es una obra importante para la literatura en general. Les estoy hablando de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, y hoy hablaremos específicamente de la primera entrega, La Comunidad del Anillo. La obra es mundialmente conocida debido a las adaptaciones cinematográficas que hizo Peter Jackson al principio de los años 2000, las cuales son muy buenas, pero también muchos ya conocen o conocían la obra literaria de Tolkien. Y pues cabe resaltar que El Señor de los Anillos es una novela británica escrita por el escritor y filólogo J.R.R. Tolkien, que fue publicada en 1954. En este libro se nos cuenta la historia de un lugar ficticio llamado la Tierra Media, y nosotros nos vamos a ubicar en la tercera edad del Sol y vamos a tener esta descripción de este mundo ficticio creado por Tolkien, en el cual habitan y cohabitan diferentes especies como lo son los hobbits, los enanos, los elfos, los magos y algunas otras criaturas, ya sea fantásticas o más reales, como lo son los seres humanos, a los cuales denominan pues la especie del hombre o los hombres. Aquí nosotros vamos a tener como protagonista a Frodo Bolsón, un pequeño hobbit sobre el cual cae una gran responsabilidad al heredar el anillo único creado por el señor del mar Sauron, y pues ahora debe embarcarse en una aventura, por así decirlo, en una misión para destruir este anillo y así evitar el colapso de la Tierra Media a manos del ejército de Mordor, que es el lugar donde habita y donde reina este señor oscuro llamado Sauron. Tolkien escribió El Señor de los Anillos después de haber escrito El Hobbit. Quienes no conozcan El Hobbit, pues es algo así como una precuela de cómo fue que Bilbo Bolsón llegó a tener en su poder el anillo único sin saber que era el anillo único. Ahí se presentan también a otros personajes que vemos aquí, como lo es Gandalf y también como lo es el personaje de Gollum. Este libro es parte de la cultura popular debido al gran impacto que tuvo primero como obra literaria, y ya después yo creo que se masificó con la creación de las películas dirigidas por Peter Jackson, donde está de protagonista pues Elijah Wood, Viggo Mortensen, Sean Astin. La verdad es que yo vi primero las películas. Yo las vi cuando iba yo en la secundaria. Después me enteré que estaban basadas en unos libros y pues yo me enfrasqué en querer los libros, los tuve, pero como suele pasar en la vida de todo lector, no los leí de inmediato. Y yo creo que fue la decisión más sabia que pude tomar, porque tal vez en ese entonces me hubieran parecido muy pesado. Pero ya hablaremos de eso un poquito más adelante. El Señor de los Anillos pues logró tomar gran popularidad, sobre todo por la característica de que Tolkien creó un idioma ficticio para después generar un universo alrededor de ella. Prácticamente él hizo primero el idioma y después le inventó una historia y una razón de ser a esa lengua. Entonces eso me parece bastante impresionante, aunque claro, se podría esperar de alguien de la talla de Tolkien, porque ese hombre era lingüista, sabía hablar muchos idiomas, tenía demasiados estudios, y pues la verdad es que aplicó todos esos conocimientos en eso y después en su obra. Otra cosa que resulta pues muy destacable del Señor de los Anillos es la minuciosa construcción de mundo que Tolkien hace en esta serie de novelas,
en este universo que no solamente abarca el Hobbit ni los 3 libros del Señor de los Anillos, sino que también existe el Silmarillion, que en palabras de mis amigos fanáticos de Tolkien es prácticamente una Biblia de la Tierra Media, donde se narran pues muchos de los acontecimientos, los mitos, el origen de la Tierra Media y muchas otras cosas a las cuales los personajes se refieren, porque el mundo de Tolkien precisamente no es un vacío o no es algo construido en el vacío. Los personajes tienen conocimiento de la propia historia de su mundo, tienen sus propias referencias culturales, sus propias tradiciones orales, sus propias creencias, ya sea espirituales o religiosas, y todo eso Tolkien lo va plasmando de una manera que a veces puede ser directa y otras veces está más implícita, se encuentra desarrollada de mayor manera en los apéndices que vienen al final del libro. En este caso yo tengo unas ediciones en las cuales pues está dividida la historia de acuerdo a los 3 arcos que hay, que es como la Comunidad del Anillo, las 2 Torres y el Retorno del Rey, pero hay ediciones en las que está todo completo. Y bueno, en el caso de estas ediciones que yo tengo, los apéndices vienen al final del 3er libro. Y bueno, ¿qué me pareció el libro? La verdad es que yo soy, como ya mencioné, un gran fan de las películas. Las he visto una y otra vez, son mis películas de confort. Y yo tenía muchas ganas de leer el libro, pero al mismo tiempo me fui poniendo una que otra traba por darle prioridad a lo mejor a otros libros de los cuales no conocía su historia. Y como yo ya sabía lo que pasaba por haber visto las películas, pues sí debo admitir que cometí el error de postergar mi lectura de estos libros. Pero creo que estuvo bien, porque ya pude hacerlo desde una visión un poco más madura, a lo mejor un poco más analítica, y yo siento que eso me hizo que yo disfrutara más la novela. Es muy pesada al principio, la primera mitad de la novela es súper pesada porque prácticamente es la construcción y la descripción del mundo al mismo tiempo que te está contando la historia de Frodo. Los acontecimientos, a diferencia de la película, suceden de una forma más lenta y orgánica, aquí más como realista, por así decirlo, que pues bueno, ya haré otro video en el que compare el libro y la película, que no se puede comparar mucho porque son formatos diferentes, pero así. En el libro es un poco más tardado, te da muchísimo más detalles sobre la vida en la comarca, la vida en Rivendell, la vida en los Orien, la vida en todos estos lugares que aparecen, pero sobre todo se detiene mucho en la vida de la comarca. Incluso hay todo un apartado especial para explicarte cómo es la vida de los hobbits, cómo es su fisionomía, qué es lo que comen, qué es lo que fuman, cuáles son sus costumbres. La verdad, todo ese pedazo es muy pesado, pero sí es importante de leer porque al fin y al cabo es como empaparte en ese mundo. Ya después comienza como que esta primera fase de quién es Frodo, Bilbo, la fiesta de Bilbo y cómo Frodo termina heredando el anillo, que al principio solamente parece ser un anillo mágico hasta que empiezan a suceder cosas en la Tierra Media que hacen pensar a Gandalf que ese anillo no es tan inofensivo como llegó a pensar durante todos los años en que supo que Bilbo lo tenía en su posesión. Y bueno, a partir de ahí yo siento que arranca demasiado lento. Me parecía no aburrida, pero sí pesada y aún así disfrutable. Siento que me pasó lo mismo como cuando leí Dune, el primer libro. Me parecía súper pesado, pero no podía dejar de leer. O sea, yo decía, esto no me está aburriendo, solamente me está pareciendo pesado de leer porque no está sucediendo realmente algo, pero todo lo que me están contando es importante. Lo que puedo rescatar de la primera parte de la novela, que es donde se muestra más, es como esta recuperación de lo que es o era la tradición oral, como en estas costumbres pues sí de antes, de cómo las historias, los sucesos históricos, los personajes importantes de los pueblos
cómo se narraban sus hazañas a través de la música, de las canciones, de la poesía. Bilbo es un compositor no solo de canciones, sino también de poesías, y no solamente Bilbo compone, también Frodo llega a componer algunas canciones basándose en las cosas que saben. Son unos cronistas al mismo tiempo, porque Bilbo está escribiendo un libro sobre el viaje que tuvo, que se nos narró en El Hobbit, y siento que eso es muy bonito porque yo, platicando con mis abuelos o con mi bisabuela, se saben de memoria versos enteros, canciones de corridos, relatos de cosas que acontecieron en su época, y es como esa riqueza de lo que vuelve a un pueblo, a un lugar, una comunidad precisamente, y eso está muy presente en el libro a través de las canciones, los versos, los poemas que los personajes recitan, y de cómo ese era el medio de entretenimiento pues cuando no había la televisión y todo esto. Cuando están así en las tabernas, ponen a alguien a que prácticamente se ponga a cantar o que les recite unos versos, y la gente lo escucha, aprende así, y entonces se va el boca en boca. E incluso está esta parte en la que, por ejemplo, el personaje de Sam dice: no me acuerdo bien de cómo va esto, pero ahí yo le compongo. Y ahí es donde también se ve esto de la tradición oral, de cómo mantenían una rima y nada más se acordaban de que más o menos es esto y le componían, ¿no? Y entonces así se iba reproduciendo entre personas, pero también de generaciones a generaciones, y siento que eso es algo muy padre de ver en la novela, porque también se vuelve aún más realista, porque no es solamente un lugar ficticio llamado Tierra Media donde hay elfos y magos y existe la magia y todo esto, sino que también se asemeja al mismo tiempo a un contexto real del mundo en el que tal vez nosotros ya no vivimos, pero mucha gente sí vivió. Yo creo que donde verdaderamente se pone ya intrigante y bueno el libro, en cuanto a que empieza a ir un poco más rápido, es después de que se forma la comunidad y cuando parten de Rivendell para pues encaminar a Frodo en su travesía para llevar el anillo a su destrucción, ¿no? Entonces aquí ya empiezan a suceder los acontecimientos como más puntuales e importantes de la historia, pero algo que también me gustó del libro es que hay muchas descripciones a los lugares donde estamos, pero a mí me hizo falta de repente más descripción a lo interno que están sintiendo los personajes. Igual también hay sucesos que a mi parecer pudieron haber sido más épicos, pero Tolkien los relata en 2 renglones o en 3 renglones, y ok, está bien, me da unas por otras, porque por ejemplo el final, esta confrontación entre Frodo y Boromir, o sea, casi que me erizó la piel. Fue de los momentos que más sentí verdaderamente al momento de leer esta novela. Eso, y también todas las partes en las que hablaba Gandalf. O sea, Gandalf es uno de mis personajes favoritos ya desde las películas, y aquí leyendo el libro solo confirmé que pues es un chingón, y también confirmé que amo con todo mi corazón a Sam Gamgee, y pues yo siento que es muy disfrutable si tú ya eres fan de las películas, si eres fan de la fantasía, y pues bueno, al fin y al cabo también es cuestión de gustos. Si el libro te llega a aburrir y no toleras pasar la primera parte, yo creo que no pasa nada, pero después pues sí vale la pena. Me han dicho que el primer libro es el más pesado de los 3, entonces eso ya lo veré en los próximos meses cuando lea Las 2 Torres y El Retorno del Rey. Y pues bueno, hasta aquí les dejo el video de hoy. Les recomiendo El Señor de los Anillos si ya tienen experiencia leyendo, si son fans de lecturas de fantasía, y si no, le pueden dar una oportunidad, pero yo les recomendaría mejor que si va a ser lo primero que leen de Tolkien, mejor se vayan por El Hobbit, lean El Hobbit primero, que es un libro más ameno. De hecho Tolkien lo escribió para sus hijos cuando ellos eran niños, y ya después se avientan a leer El Señor de los Anillos, y ya después
todo lo demás que derive de esta historia central. Y pues bueno, ustedes díganme en los comentarios si ya leyeron El Señor de los Anillos, si les gustó, no les gustó, cuál fue su parte favorita, si son fans de las películas. Y también recuerden seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram Acendrada Logofilia, en mi TikTok como Lucien Garzal y en mi cuenta de Wattpad como Lucien Garzal 00, donde subo algunas de las historias que todavía no he publicado o teasers probaditas pues de historias que ya he publicado o que están próximas a publicarse. También les comento que tengo una editorial llamada Ajolote Azul en colaboración con mis queridos colegas escritores y editores Alexander Silva y Junen Flores. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Ajolote Azul Ediciones y en Facebook también como Ajolote. Y estén atentos porque en Ajolote Azul vamos a sacar varias convocatorias e igual tenemos convocatoria abierta para recepción de manuscritos. Toda la información que requieran la pueden solicitar en el correo que les voy a dejar aquí abajo. Y bueno, nos vemos en la próxima video reseña. Adiós. Ajolote Azul Ediciones.